Vamos a conversar con Jorge Saad, abogado, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, para conversar sobre el camino a la segunda vuelta en Chile. Muy agradecido por este tiempo, Jorge. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo, y saludo a todos tus auditores. Bueno, en primer lugar, ¿de qué manera el chileno está siguiendo este proceso? ¿Tú lo sientes incorporado, atento, sensibilizado? Sí, efectivamente, esta elección, segunda vuelta que tendremos el 19 de diciembre, Eduardo, es la elección más incierta que ha tenido Chile desde el regreso a la democracia el año 90, porque tenemos dos candidatos, José Antonio Kast por la derecha y Gabriel Boric por la izquierda, que en suma no superaron el 54% en primera vuelta, es decir, estamos hablando con candidatos que en su base inicial de apoyo no superaron el 30% y que por lo tanto tienen que salir a la conquista de todos esos votos que se repartieron en los otros candidatos. Hay atención en Chile, después podremos hablar de la participación electoral, si la comparamos con otros niveles de participación en América Latina, pero la atención está puesta en qué va a ocurrir finalmente en un par de semanas. Y entre los dos contendores, ¿hay alguno camino a esta segunda vuelta que luzca más aventajado, más allá de ese favoritismo que acabamos de referir a favor, valga la redundancia, de Boric? A ver, en la primera vuelta José Antonio Kast superó a Boric por 2 puntos porcentuales, pero las primeras encuestas que han salido esta semana, como la de ayer en la noche, muestran que Boric en los primeros sondeos estaría superando del orden de 6 puntos a José Antonio Kast, pero hay que ir esperando cómo se va desenvolviendo estos próximos días. Podríamos decir que la línea de base, Eduardo, por lo tanto, en la segunda vuelta es una leve ventaja de Boric, un 30% aún de personas indecisas y un traspaso de votos de los otros candidatos que aún tiene pendiente la definición en un cierto porcentaje de ellos. ¿Qué diferencia la propuesta de Kast con la de Boric? Racionalmente hablando, ¿es notoria? Sí, es bastante notoria y estamos en presencia, Eduardo, de dos proyectos marcadamente distintos. Podríamos decir que Kast es el candidato de la seguridad, del orden y del crecimiento económico, y Boric es el candidato de los derechos sociales, de temas de mujer y pensiones de acuerdo a los atributos que han destacado los votantes en los distintos sondeos. Entonces la clave va a ser cuál de estos temas en definitiva van a ser más movilizadores y además qué es lo que ocurre con los distintos tipos de votantes. Boric está muy fuerte en las mujeres y en los jóvenes. Jóvenes entendido como las personas entre 18 y 34 años, mientras que Kast está muy fuerte especialmente en las personas sobre 50 años. A nivel regional de Chile, Kast en la primera vuelta se impuso en 10 de las 16 regiones del país, pero el candidato Boric fue muy fuerte en la región metropolitana, en la capital de Chile, donde se concentra cerca de la mitad de los votos totales. Wow. ¿Cómo están los actores de la política y las organizaciones políticas en Chile en cuanto a la evaluación del chileno? ¿Cómo está la credibilidad? ¿Cómo está el interés? Porque ese es un gran debate latinoamericano, mi querido Jorge. Es decir, que la gente sepa entender cuál es la diferencia entre derecha, izquierda, que la gente se sensibilice con eso. Efectivamente, Eduardo, y como tú sabes, en mi calidad de Centro de Estudios Internacionales, nosotros en general analizamos los distintos procesos electorales y políticos de América Latina, y en los últimos años hemos visto un deterioro en el nivel de confianza en las instituciones públicas. Si tú sacas un promedio entre el Congreso, los partidos políticos, los gobiernos, no superan en América Latina el 25% de nivel de confianza. O sea, tenemos bajos niveles de confianza, que eso también ha permitido que emerjan proyectos autoritarios o populistas con mayor fuerza. Y en Chile vemos que hay una abstención que podríamos llamar estructural, que es del orden del 50%. Mirá las cifras de la votación presidencial de Honduras ayer y en la participación se acerca al 68%. En Chile, en las últimas elecciones, incluso en el plebiscito para aprobar o no un nuevo proceso constituyente, no superan el 50%, y esa es una tendencia que se ha mantenido desde que tenemos voto voluntario. Y a nivel de confianza,
también tenemos un problema en la legitimidad o confianza en nuestras instituciones clave para la democracia, los partidos políticos, el Congreso, incluso el Poder Judicial. Y los gobiernos están en la parte baja en términos de confianza acá en Chile. Jorge, qué interesante me parece que tú puedas compartir este análisis con la audiencia que en este momento está siguiendo la transmisión en Estados Unidos, en la propia Chile, porque estamos en gran parte de Latinoamérica, en el Caribe. Es importante porque nos interesa a todos saber qué está pasando con el hermano, qué está pasando con el vecino en la región más allá de nuestras fronteras. Porque lo que está pasando y tú describes en Chile, yo lo comparo con Venezuela, que venimos de una altísima abstención en las elecciones del 21 de noviembre y donde hay un desánimo preocupante por lo que hagan y digan los políticos. Es decir, la credibilidad es una premisa de reconstrucción en gran parte de esta parte del mundo, ¿no? Sí, pienso que son múltiples factores, Eduardo, no siendo comparable la realidad chilena con la venezolana por las razones conocidas por todos. Pero primero, Chile ha tenido, Eduardo, desde el año 90, el ciclo político y económico más exitoso de su historia reciente. Al año 90 nosotros teníamos cerca del 40% de niveles de pobreza en Chile y hoy día es bajo el 10%. Y una serie de indicadores que dan cuenta del progreso económico y desarrollo humano. Pero hoy estamos en un ciclo que yo llamaría de crisis de expectativas. No es una crisis de los desesperanzados, sino que es una crisis de los esperanzados. Sobre todo las generaciones más jóvenes que crecieron en este Chile de mayor éxito y que esperan más. Eso se cruza con una decepción en la calidad de la provisión de los servicios públicos en Chile, sobre todo salud, pensiones, y por otra parte, una confianza en las instituciones públicas que también se ha cruzado con ciertos escándalos que tuvimos de corrupción en años anteriores y de expectativas de la, podríamos decir, oferta electoral, oferta política tradicional. Fíjate, Eduardo, y con esto termino el análisis de esta primera vuelta con cara a esta segunda, a este balotaje, que por primera vez los bloques tradicionales políticos quedaron en cuarto y quinto lugar en Chile. Boric y Kast no forman parte de los bloques de lo que fue la centroizquierda, la concertación, y Kast hoy es un outsider dentro de la centroderecha y fueron finalmente quienes lograron pasar a segunda vuelta. Entonces eso da cuenta también de un remesón a los sectores políticos tradicionales y también de un cambio generacional que se está dando en la política chilena. Qué interesante repaso. Hoy en día, ¿cuáles son las grandes fortalezas de Chile? ¿Cuál es la gran carta de presentación del potencial chileno para aspirar a ir arriba? Creo que Chile, Eduardo, sigue siendo de los países más estables de la región, con reglas del juego claras, con instituciones más sólidas y más desarrolladas que si comparamos el nivel promedio de América Latina. Y podríamos resumir que la foto chilena sigue siendo muy buena en términos de estabilidad, reglas del juego, certeza para la inversión extranjera, frenos y contrapesos a niveles políticos, independencia de sus instituciones, Estado de Derecho. Pero hay alarmas en la tendencia, lo que vimos desde octubre del 2019 con el aumento de los niveles de violencia, un crecimiento del narcotráfico, sobre todo en comunas más vulnerables del país, y lo que yo llamaría un deterioro en la actividad del Congreso, en la elaboración de las políticas públicas y de nuestras leyes. Esos temas hay que verlos con atención, a pesar de que Chile sigue siendo, Eduardo, un país a todas luces más estable y más seguro en términos de sus políticas públicas que el promedio regional.